Un saludo nuevamente para todos ustedes, líderes de grupos pequeños, y seguramente para la iglesia que también está siendo bendecida, Pastor Corona, con estos programas que estamos presentando. Bienvenido a nuestro programa, el sexto de nuestro trimestre. Gracias a Dios, profe, les saludo con mucho gusto también y saludo a nuestros amigos que ya seguramente están esperando este momento maravilloso. Encantado de compartir este momento. Y bueno, yo quisiera iniciar también diciendo que vamos a hablar brevemente esta ocasión de las 4 ofrendas que promovemos en la escuela sabática. En pantalla aparecen las 4. La primera, nos referimos al fondo de inversión. El fondo de inversión, como es conocido de todos, es un pacto, una promesa que hacemos con Dios para dedicar a la familia, a los estudios, etcétera, algún propósito especial que tenemos como familia, como personas. En segundo lugar está la ofrenda de cumpleaños o de gratitud. Todos indistintamente, profesor Mesa, cumplimos años en algún momento del año, ¿no? Y entonces es motivo de gratitud a nuestro Dios, y la escuela sabática promueve esta ofrenda maravillosa denominada así de cumpleaños. Tenemos también la ofrenda de 13º sábado. Yo hago énfasis particular en que esta ofrenda la estamos promoviendo particularmente en las divisiones infantiles. No lo estamos haciendo en la división de adultos, porque para la división de adultos aparece la número 4, que es el plan de dadivosidad personal, así con sus siglas PDP, plan de dadivosidad personal. Esta ofrenda la estamos impulsando demasiado en nuestros programas de la escuela sabática. Nuestros líderes de grupos pequeños están haciendo énfasis para que allí podamos motivar la participación de la iglesia con este buen propósito. A la par del diezmo, hay personas que están dando el 10% de PDP, algunos 5%, algunos más del 10%. Conozco a personas que van al 15, 20%, profesor Mesa, en un acto de fe. Así que conforme propuso en su corazón. Como dice la Escritura puntualmente. Así que, queridos amigos, ahí tienen las 4 ofrendas que promovemos en la escuela sabática. Y ahora vamos a entrar también a este momento esperado, que es la didáctica, la estrategia didáctica que vamos a seguir para esta ocasión. Profesor Mesa. Gracias, pastor. Miren, este día, esta noche, depende en qué momento ustedes estén viendo este programa. Quisiera presentarle, pastor, una estrategia, no es una estrategia, más bien una clasificación de estrategias. Durante todo el trimestre vamos a estar trabajando con ellas. Entonces es bueno que ubiquemos un poco lo que nosotros estamos o vamos a realizar con nuestra clase. En primer lugar, quiero decirles que tenemos estrategias que le llamamos preinstruccionales. Okay. ¿A qué refiere eso, profe? Aquellas estrategias que yo como maestro dejo para que las personas lo hagan durante la semana, antes de venir el sábado al programa de escuela sabática, antes de yo darles una instrucción. Como por ejemplo tenemos estrategias que te preparan. La semana pasada dejamos, por ejemplo, el versículo de memoria, la memorización. Yo lo hago durante la semana previa a mi clase. Me vengo preparando con el versículo, ¿no? Exacto. Esas son estrategias preinstruccionales. También tenemos las estrategias que son coinstruccionales. ¿Qué significa? Que en el momento que yo estoy dando mi lección de escuela sabática, utilizo alguna herramienta de instrucción. Ya sea que en el momento yo los ponga a escribir, en el momento los ponga a platicar, en el momento yo les haga algunas preguntas. Estas son estrategias coinstruccionales que van junto con la instrucción. Estas se hacen en el momento en que estamos participando directamente con los alumnos. Así Correcto. Es. Y tenemos un tercer grupo de estrategias que son las postinstruccionales o estrategias que dejan para después de la instrucción, después del momento de escuela sabática, o podemos decir estrategias que que les permiten al alumno durante la semana estar haciendo algo. Las tareas. Estas tareas son estrategias postinstruccionales. Entonces tenemos 3. Las previas a la clase de escuela sabática, las que yo utilizo durante la escuela sabática
y las que yo dejo como tareas. Correcto. Así Muy es como bien. podemos clasificarlas, pastor, a todas las estrategias que vamos a utilizar durante el trimestre. Bueno, mi querido líder de grupo pequeño, usted ahora tiene también estos elementos. Vaya pensando qué puede dejar de tarea, cómo pueden venir los muchachos, los alumnos preparados también para ese momento significativo. Bueno, yo quisiera preguntarle, profesor Mesa, ¿cómo le fue con su tarea? Usted se impuso ahí una marca, ¿no? Una tarea, el aprendizaje del texto bíblico de la lección de la escuela sabática. ¿Cómo le fue? Pues yo digo que bien, voy a tratar de repetirlo. El texto bíblico se encuentra en Hebreos 11:8 y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para ir al lugar que había de recibir como herencia y fue sin saber a dónde iba. Correcto, profe, le felicito. Qué buena memoria, ¿eh? Pues hay que desarrollarla, hay que Claro, desarrollarla. Y hablando de tareas, hay una tarea pendiente que tenemos para todo el trimestre. la bitácora, ¿no? La bitácora. No sé si le gusta, pastor, compartirnos. Sí, yo tengo aquí mi bitácora, de paso hago énfasis en ello. Queridos líderes de grupos pequeños, recuérdense de su bitácora. Hoy les voy a compartir uno de mis hallazgos que encontré esta semana en la Biblia a través de lo que hemos estado estudiando y refiere a Betel. Betel, profesor Mesa, significa la casa de Dios. Y la casa de Dios, ese lugar, se encuentra significativamente en el centro de Canaán, algo muy estratégico. Ese lugar va a representar para muchas ocasiones un encuentro personal con Dios. Lo fue para Abraham, como como vamos a hacer referencia a esta ocasión, lo fue también para Jacob. Más tarde también los reyes como Jeroboam instituyeron ese lugar como un centro de adoración. Allí se llevaban los diezmos, allí se tenía un encuentro marcado con Dios. Así que Betel es un lugar preponderante. Quiero decirle que es la segunda ciudad que más se menciona en la Biblia. Muy bien, pastor. Interesante dato. ¿Y qué te le parece si comenzamos con la parte de nuestra lección que para esta semana lleva por título Las raíces de Abraham? Qué interesante lo que hemos aprendido o recordado juntos, porque Abraham tiene un sinfín de lecciones objetivas para nuestra vida. Y bueno, creo que usted tiene por ahí también algunos datos curiosos antes, ¿no? Sí, pastor. Me puse a buscar un poquito de Abraham. Como la lección son las raíces de Abraham, dije, bueno, ¿y qué pasó con las ramas de Abraham? Los hijos. Los hijos, los descendientes de Abraham. Encontré alguna información interesante. Por ejemplo, de los hijos de Isaac desciende el pueblo judío. Cierto. Entonces, del pueblo judío, desde un inicio, cuando ellos se conformaron como nación, que ellos se rebelaron contra Dios, 10 de las tribus se separaron, las tribus del norte que conocemos, correcto. y pues podríamos decir como consecuencia de esa rebeldía contra Dios, Dios los esparció y se mezclaron en el mundo y se perdieron. Sí, no se tiene más registro. No se tiene más registro. Los registros que tenemos ahorita de los judíos son descendientes de la tribu de Judá y de Benjamín. 2 tribus. 2 tribus y tenemos, según las estadísticas, alrededor de 16.5 millones de judíos descendientes de Abraham, que ellos sí llevan un fiel registro de sus antecedentes. Interesante. Además tenemos pastor, no olvide, a los hijos de Ismael. Ismael también es un muchacho significativo para la vida de Abraham, ¿no? Fue el primogénito. Y recibió promesa de que su descendencia también iba a ser grande. Sí, Dios no lo abandonó. Así es. Y tenemos en el mundo árabe, tenemos alrededor de 300 millones Wow. de hablantes del mundo árabe. Demasiada gente. La mayoría de ellos, pues muchos de ellos descendientes de Ismael. Además tenemos 6 hijos más de Abraham, que Abraham tuvo en su vejez con Cetura. Ajá. Pero de ellos, pastor, no hay registros Ok. de los descendientes de estos hijos. Solamente hay 2, que estos 2 recibieron promesa. Isaac, con 16,5 millones de judíos, e Ismael, con 300 millones de árabes.
Excelente dato, ¿no? Qué interesante, mis queridos líderes de grupos pequeños. Ustedes pueden hacer énfasis en este dato tan curioso, tan interesante. Y bueno, entramos de lleno prácticamente a lo que estudiamos esta semana con la lección de la escuela sabática, la número 6. Bueno, el llamado divino hacia Abraham, profesor Mesa. Esa palabra vete, que en hebreo está lejá, así denominado, implicaba el abandono, el salir. Por lo menos aquí en la lámina que ustedes miran en sus pantallas, va a aparecer tres palabras. La primera, familia. Tenía que ver con el abandono natural de la familia, profesor Mesa. Vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, es deja tu tierra, deja toda tu familia. Es correcto. Y para el ser humano le cuesta trabajo abandonar ese lazo consanguíneo, ¿no? Lloramos, Claro. las despedidas siempre son tristes, ¿no? Sin embargo, Abraham con mucha determinación salió de su casa, de su familia, de su entorno, aunque llevó a algunos muy cercanos, Claro, claro. pero la mayoría se quedó allá. Y luego también abandonó su país. Ahora ir a un lugar desconocido que de paso ni siquiera sabía dónde iba a ir, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de viajar algunas pocas ocasiones a otro lugar, ¿cómo se extraña, profesor, la comida? Claro. ¿Cómo se extrañan algunas cosas? Y Abraham tenía que ir como un peregrino a un país completamente desconocido. Y luego también se menciona que Abraham tenía que despojarse de algunas cosas muy propias de su niñez, de su adolescencia, etcétera. Parte de sí mismo tenía que romper. Yo creo, pastor, que en esta parte donde Dios le dijo a Abraham, deja a tu familia, deja tu país, deja algunas cosas de ti mismo. La influencia que él tenía de esa zona, porque era la zona de Babel, pastor. Sí. La zona de Babilonia. Era la zona donde había estado el pueblo que se había rebelado anteriormente contra Dios. Así que algo de esa herencia tenía Abraham en sus costumbres. Sí, déjeme decirle que la hermana Huay puntualiza que estaba rodeado de un ambiente malsano, pero su familia, la familia de Abraham, preservaba el conocimiento de Dios. Así que la influencia negativa era muy fuerte. Creo que Dios es tan sabio que permite la salida de ese lugar. Bueno, y en segundo término también hablamos del Abraham en la parte muy humana, profesor Mesa. Ahí sí me llegó algo, pastor. ¿Sí? ¿Por Sí, qué? de esta parte de Abraham, porque cuando Abraham ya estaba en Canaán, estaba asentado como un nómada todavía, ¿no? Uh-huh. Pero ya estaba allí, viene una situación difícil de hambre y Abraham lo que hace es tomar una decisión. Voy a Egipto, porque en Egipto había agua, en Egipto había alimento, en Egipto había seguridad, en Egipto había lo que ellos necesitaban. Entonces, esa parte humana de Abraham de dudar de Dios, de dudar de que Dios, pues si Dios lo había ayudado a viajar todo ese camino. Siempre le dio su alimento, su protección, seguridad, etcétera, Exacto, ¿no? entonces viene esa parte de Abraham de dudar de Dios, me voy a Egipto, busco la seguridad que ya estaba y además allí mismo comienzo a mentir, porque tuvo esa situación de su humanidad de echar mentiras respecto a quién era Sara. Sara, cierto. Una mentira a medias, pues no deja de ser, No deja de ser mentira. Ser una mentira. Y además, algo interesante es que a pesar de que vivió esa parte de su humanidad, de dudar de Dios, Dios no lo abandonó. O sea, en este periodo donde Abraham trata de hacer las cosas por sí mismo, por su cuenta, Dios no lo abandona. Sí, siempre me he preguntado qué hubiera pasado si Abraham se queda allí a pesar de la hambruna. ¿Será que Dios no lo iba a sostener? Pero ¿cómo es la tentación del pensamiento humano, no? A desconfiar de la provisión de Dios. Y me gusta lo que ha mencionado también, profe, el hecho de que Dios nunca lo va a abandonar. A pesar de ello, sale con riqueza, Sí. Sale vivo, porque seguramente que Faraón
lo iba a matar, ¿no? Con tanta mentira, etcétera. Pero qué bueno es Dios, siempre proveyendo seguridad, alimento, etcétera, para sus hijos. Algo que me gusta, pastor, en esta parte, es de que a pesar de nuestros errores, Dios está presente con nosotros. Sí, Dios sigue con su plan. O sea, el plan de Dios no falla. O sea, el resultado final de su plan claro. va corrigiendo lo que nosotros hacemos mal en el camino. Es Tratando cierto. de, hey, regrésate para acá, regresa hacia este lado, ¿no? Ese es no sé, es un Dios maravilloso. Cierto, cierto. Siempre va corrigiendo el camino sinuoso de muchos de nosotros. Y bueno, hablemos del carácter Es lo que le iba a preguntar, pastor. Dígame, ¿cómo era Abraham? Bueno, así como lo describe la palabra de Dios, pues ya lo vimos en su fragilidad, ¿no? Me gusta esto que la Biblia presenta estos detalles porque nos muestra que el ser humano es frágil, está dado a cometer errores, pero cuando se conecta con Dios, profe, el ser humano se vuelve impresionante, no por su naturaleza humana, sino por el toque de Dios. Y él se conecta, regresa a Betel. Como hemos mencionado, esta ocasión Betel es significativo para muchas personas y lo es para Abraham. Vuelve a Betel, allí donde comenzó su relación con el Señor de encuentro, de promesa, etc. Y Abraham, al conectarse, mire qué interesante que se vuelve un hombre generoso. Cuando cuentas con la bendición de Dios, no te preocupa si te lo quieren quitar. Hay gente que dice, eso es mío, dámelo. Pero el que está conectado con Dios dice, tómalo, no tiene problema. Es un hombre bondadoso, es un hombre generoso. ¿Dónde podemos ver esa parte, pastor? O sea, ¿en qué episodio de la vida de Abraham podemos notar esa generosidad de Abraham? ¿O en qué momentos? Bueno, se recuerda usted que los pastores comienzan a pelear la tierra, ¿no? Ya no hay espacio, dice la Escritura, para que los pastores, las ovejas, etcétera, el ganado pueda convivir, pueda pastar. Y entonces viene la preocupación de todos, ¿no? Y viene directamente sobre Abraham. O sea, ahora, contrario al espíritu que tuvo Lot en ese momento. Muy egoísta, ¿no? Lamentablemente, hay algunas frases que utiliza también la Escritura. Dice que Abraham contempló la tierra, es decir, no se va de boca. Él sabe que cuenta con la bendición de Dios, sabe que Dios está con él. Ya Dios le ha prometido la tierra, no tiene por qué pelearla. Él está seguro de lo que Dios le ha dado. Cosa contraria con Lot. Lot de inmediato se va de boca, como decimos comúnmente, y entonces hay una frase que utiliza ahí la Escritura, ¿no? Eligió la tierra, es decir, y elige la mejor parte. Claro. La hermana Juay dice que no le correspondía a él era menor, el tío es la persona adulta, y por consecuencia tenía que elegir a Abraham. Sin embargo, volvemos al carácter de Abraham, es bondadoso y dice, escoge tú, si tú vas acá a la derecha, yo voy a la izquierda, etcétera. Y bueno, rescata al sobrino, que es impresionante también. Cualquier ser humano podría haber albergado un sentimiento contrario, ¿no le parece? Sí, pastor. En esta parte hay algo que me llamó la atención, que hace mención ya a los ejércitos del norte. En esta parte cuando él va y rescata a Lot. Sí, las naciones de Mesopotamia, ¿no? Exacto. Y las cananitas allí. Entonces, 5 contra 4, algo así. Me llama la atención en esta parte porque Abraham no se fue contra ellos. Fue a rescatar a su sobrino. Específicamente fue allí. O sea, como usted menciona, para no salirnos de esta parte del carácter de Abraham. O sea, no guardó ningún rencor. Fue y rescató. Y en esta parte de la historia rescató aún a otros que estaban con su sobrino, que ni tenían que ver con ellos como familia. Claro. Él va decidido, va con afecto. El autor dice que consulta a Dios, etcétera, ¿no? Así que es interesante lo que hace Abraham. Ahora, después de lograr el objetivo del rescate de su sobrino, viene algo bien interesante que marca la Escritura, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de Melquisedec.
la devolución del diezmo. Y ahí en la lámina que ustedes tienen en pantalla, devolver el diezmo es un indicativo de fe. Por supuesto que sí, es un indicativo de fe. Abraham sabe a dónde llevarlo. Hay personas que se equivocan y dicen, no, se lo voy a entregar a fulano, se lo voy a entregar a este grupo de personas, etcétera. Pero hay indicaciones claras. Exacto. Dios dice, llévalo para acá. Bueno, no se lo dijo específicamente, pero Él sabe a dónde llevar el diezmo. Él reconoce quién es Dios. En el honor de la grandeza de Dios, va y entrega el diezmo, ¿verdad? Y número 3, me gusta la frase que utiliza la Escritura, entrega el diezmo de todo. Hay seres humanos, nosotros algunos cometemos el error de solamente dar el diezmo de alguna cosa, pero no de todo. Y Abraham es un ejemplo de fidelidad, alta fidelidad a su Dios, porque sabe quién es Dios, porque lo conoce por experiencia propia y sabe que merece todo, porque ya lo recibió después de todo. Claro. Es de Dios, ¿no? La tierra es de Dios, todo lo que recibimos es de Dios, así que devolverlo simplemente es un acto de reconocimiento de quién es Dios. Bien, pastor, tenemos aquí 4 puntos importantes en esta lección, pero ¿cómo podríamos cerrar? Hay una parte que a mí me llamó la atención, que Abraham de Canaán, en la seguridad, baja a Egipto, Cierto. En la seguridad de Dios, baja a Egipto a la seguridad humana, se da cuenta del poder de Dios, de lo que había hecho, y regresa a la seguridad con Dios. Y yo me gustaría dejar esta parte final. ¿Qué significa para nosotros dejar Egipto? Para mí es dejar de confiar en mí mismo, dejar de confiar en mis posesiones, en mis logros, para volver a confiar en Dios. Cierto. Bueno, es un peligro, queridos amigos y profesor Mesa, es un peligro depender exactamente de eso que se ha mencionado, ¿no? La lección es muy gráfica, muy elocuente al recordarnos que nuestra dependencia absoluta solo debe provenir de Dios. Con eso podemos quedarnos en esta lección y ahora pues llegó el momento de despedirnos, profesor Mesa. Gracias, pastor. Es un gusto poder participar en esta actividad. Deseamos de todo corazón que estos recursos sean de mucho provecho también para el buen desarrollo y trabajo que ustedes hacen, queridos líderes de grupos pequeños. Un abrazo cordial para todos ustedes y nos miramos en una próxima ocasión.